Muy bien, entonces ya van ahí poco a poco, ¿verdad? Actualizando su información. Perfecto. Muy bien, entonces comparto aquí en pantalla ahora el segundo signo. ¿Mm? El segundo signo es la curación de un hijo de un funcionario real, que no es estrictamente el centurión del que nos hablan los evangelios sinópticos, y el curado es el hijo y no un criado. Sin embargo, los relatos son muy parecidos. ¿Qué tal parece que se fundan en una tradición común que ya después, pues los sinópticos lo presentan como un centurión y un criado, mientras que Juan dice que se trata de un funcionario real, que es un término muy genérico, que podría ser a lo mejor un administrador de alguna autoridad, tanto puede ser autoridad romana como judía, y el sanado va a resultar ser un hijo. Uh-huh. Vamos a leer de este pasaje entonces y vamos a leerlo y vamos a ver también su estructura que está aquí presente. Uh-huh. Bien, entonces, tengo aquí los, déjenme ver, tengo aquí la información de los versículos, pero miren, les voy a poner acá mejor. Va del 43 al 54. Entonces vamos a cargar la Biblia de Jerusalén para verla aquí juntos. Nada más voy a seleccionar primero el libro. Tenemos, este es Mateo. Evangelio de San Juan. A ver, déjeme ver, es 4:43. Vamos a desplazarnos hacia allá. Bien, aquí tengo entonces el texto que dice aquí, Jesús en Galilea. Dice, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea. Aquí en los versículos anteriores, Jesús está en Samaria, ¿verdad? Dice, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús, que Jesús le había dicho, y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron, ayer a la hora 7:00
le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Okay, hasta aquí el texto y ahora sí pasamos a la presentación. Tenemos entonces la estructura de lo que acabamos de leer. Aparece aquí que los versículos 43 al 46 nos presentan una introducción de personajes, motivación, lugar y tiempo. San Jesús con sus discípulos se dirigen hacia Cafarnaúm y concretamente ya se nos va presentando como primero dice abiertamente que van a Galilea y luego que van a Cafarnaúm. Dice, volviendo a Caná de Galilea, había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Entonces, más bien, el hijo estaba en Cafarnaúm. No sabemos exactamente en qué punto encuentra este hombre a Jesús, pero sabemos por los sinópticos que Jesús vivía en Cafarnaúm también, ya para entonces, cuando Jesús comienza su ministerio. Nada más que aquí ocurre esto a distancia. El funcionario se acerca porque había oído hablar de Jesús. Jesús al principio rechaza, incluso con una frase, si no ven signos, no creen, pero el funcionario real insiste. La palabra de Jesús suscita una respuesta favorable. Jesús accede, se da el milagro, porque hay fe en su palabra, y luego el resultado de la fe del funcionario es que su hijo vive, él sabe y los suyos se hacen creyentes, ¿verdad? Viene una conclusión que también cierra toda la sección que viene desde el relato que vimos primero, de Caná de Galilea, de las bodas de Caná, y esto ocurre también en Caná. El versículo 44 muestra que el pasaje pertenecía originalmente a una tradición independiente. No tiene congruencia con lo que sabemos del lugar donde Jesús creció. Por otro lado, el funcionario real, como los samaritanos, se acerca a Jesús por el testimonio de alguien más. ¿Se acuerdan que los samaritanos van a ver a Jesús después de que la samaritana les dijo, vengan a ver a alguien que me ha dicho toda mi vida? Entonces van por curiosidad y ya oyendo a Jesús dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros podemos confirmar que este es el Mesías que habría de venir. Así también el funcionario real se acerca a Jesús porque ha oído de él, pero una vez que recibe un beneficio directo de Jesús, entonces ya creen él y su familia. ¿Ok? Tenemos también la presencia de Jesús conduce a creer en su palabra. En el versículo 53, el funcionario real conocerá la autoridad de Jesús. Fíjense cómo aquí difiere mucho del relato de los evangelios, que el centurión dice, ven, bueno, nada más le dice, mi criado está enfermo. Jesús se dispone a ir, pero el criado el centurión no se lo permite. Le dice, no soy digno de que entres en mi casa, porque él se reconoce pagano para los judíos, y entonces no quiere que Jesús incurra en situación de impureza cultural por el hecho de entrar en casa de un pagano. Pero le dice, mira, yo tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno ve, él va, si le digo a otro ven, viene, y si le digo a mi criado, haz esto, yo sé que lo hace. Con eso el centurión le está diciendo a Jesús, así como yo tengo autoridad sobre mis soldados, yo sé que tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Aquí, en cambio, el funcionario real conoce la autoridad de Jesús prácticamente cuando verifica que su hijo ha sanado. Primero cree que su hijo sana,
o está vivo al menos, pero recibe la confirmación de parte de sus siervos y entonces deciden creer toda la familia. Ya él les cuenta, miren que pasó esto y entonces ya toda la familia cree. Al evangelista entonces le gusta la repetición de estructuras literarias para crear conexiones y énfasis. Es una característica literaria, una estrategia de Juan como autor, ¿no? Tenemos la información de los versículos iniciales. Pasados los 2 días, partió de allí a Galilea, pues él mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Esto genera un poco de perplejidad porque Jesús había estado en Samaria y de ahí se fue a Galilea, eso lo entendemos. Pero el versículo 44 solo se entiende como portador de una tradición independiente del pasaje previo. Fíjense, si Jesús deja Samaria para irse a Galilea, ¿por qué dice entonces, pues, pues es un explicativo? Pues él mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. ¿A qué se refiere esto? Va de Samaria a Galilea. Y entonces, si él ya sabía que un profeta no era estimado en su patria, ¿para qué va a Galilea? Y también pudiera interpretarse incluso, si un profeta no es estimado en su tierra, entonces, ¿qué? ¿Por eso salió de Samaria? ¿Verdad? Está un poco complicada aquí la relación de los versículos. Entonces, cuando encontramos así una relación un poco complicada de qué va con qué, o sea, qué conecta con qué en estas expresiones, lo más probable es que estamos ante tradiciones independientes que después el mismo evangelista embonó, pero no hizo una revisión final. Y entonces quizá hubiera convenido que dijera, ¿verdad? Pasados los 2 días partió de allí a Galilea, pero no tuvo buena recepción, pues él mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Entonces, parece que falta una frase, ¿no? Que dijera que por qué en Galilea no fue bien recibido. Entonces, eso es lo que llama la atención de este pasaje, ¿verdad? Parece que no hay una conexión directa y por eso algunos especialistas consideran que la estructura final o la composición final pues queda un poco ahí para discusión entre especialistas. Bien, tenemos el relato de las bodas de Caná, se corresponde con el de la purificación del templo. ¿Por qué? Porque el tema de fondo es la purificación. El diálogo de Nicodemo, el diálogo con Nicodemo, se parece a la estructura del relato sobre el Bautista. Hay un relato que se desarrolla en el capítulo 3 entre el Bautista y sus seguidores, las personas que lo van a ver, que hablan sobre la identidad de Jesús. El diálogo con Nicodemo también se centra sobre la identidad de Jesús. Luego tenemos los 2 encuentros de Jesús con la samaritana, no tienen la misma estructura. Hay un primer encuentro que abarca los primeros 15 versículos y un segundo encuentro, los versículos 16 al 30, ¿verdad? Donde hay una cierta diferencia. Entonces, son 2 encuentros que conforman una sola jornada donde Jesús está con la samaritana. Tienen la misma estructura, pero son, digamos, complementarios. Y después viene la estructura del relato con los samaritanos, que se retoma en el regreso de Jesús a Galilea. Está Jesús hablando con los samaritanos, la samaritana ya se fue, se quedan ellos hablando, y después cuando ella regresa al final, le dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Y luego acá, comenzando en el versículo 43, se nos dice,
pasados los 2 días, Jesús partió de allí. Entonces, tal parece que Jesús se quedó 2 días en Samaria antes de irse a Galilea. Dice, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Y es este versículo que genera un poco de perplejidad, porque uno dice, bueno, ¿y eso cuándo ocurrió? ¿Eso fue antes? ¿Fue después? ¿En qué momento? Que se acuerdan que es Jesús en Nazaret cuando dice eso, que nadie es bien recibido en su patria. Lo tenemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4. Jesús lee el pasaje del profeta Isaías. Dice, esto se ha cumplido en sus oídos. La gente acepta primero ese primer mensaje, pero luego Jesús los confronta. Les dice, ya sé que me dirán, haz aquí los milagros que has hecho en otros lados, y que médico, cúrate a ti mismo y no sé qué, y empieza a decirles, ningún profeta es bien recibido en su patria, y eso suscita el enojo de parte de los presentes y lo quieren aventar por un precipicio. Entonces vamos notando esas diferencias textuales que reflejan que Jesús alguna vez ha de haber dicho eso, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Aquí Juan lo toma, pero no sabemos en qué momento concreto Jesús lo dijo. Ajá. Aquí aparece, vemos en el versículo 44. Jesús había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Y tú te preguntas, ¿y cuándo dijo eso? En el Evangelio de Juan todavía no lo había dicho, pero sí lo tenemos en los sinópticos. O sea, es una tradición independiente que andaba por ahí perdida y pues llama la atención que aparezca justo aquí, saliendo de Samaria para ir a Galilea, y aparezca este versículo. Y después dice que en el versículo 44, a ver, permítame. Sí, nos ponemos acá. Lo tenemos en el versículo 44 que dice, o más bien 45, cuando llegó Jesús, cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento. Otra complicación más, porque Jesús cuando dijo esta expresión, según los sinópticos, la dijo en Galilea, donde no fue bien recibido, hasta lo quisieron matar, ¿verdad? Y aquí dice, lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Les comparto aquí la pantalla para que vean. Estoy aquí, 45, dice, cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Entonces, como que ese marco que nos va presentando el motivo, el lugar, la ocasión y por qué se da esto, pues genera muchas preguntas a los especialistas, porque uno dice, pues es que no se le ve mucha congruencia a la secuencia de lo que se narra. Lo que sí podemos ver es que los matices del encuentro de Jesús con el funcionario real, pues los podemos resumir así. Tenemos, este es un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Dice, tis basilicos, vamos a hacer aquí el acercamiento, tis basilicos hogios escenei en Cafarnaúm. Tis basilicos es algún funcionario real, es el cual, hogios escenei, el cual, el hijo, o sea, cuyo hijo, escenei, estaba enfermo, en Cafarnaúm, en Cafarnaúm. Ahora, Cafarnaúm era conocida por una tierra de gran presencia de gentiles. ¿Se acuerdan que se le llamaba Galilea de los paganos? Galilea de los gentiles. Había mucha gente no judía viviendo en la región. Entonces, el funcionario real podía ser un judío o un gentil, no lo sabemos. Podía ser un centurión, pues igual y sí, un centurión puede considerarse un funcionario real al servicio del imperio, pues también, pero Juan no lo especifica.
De ser extranjero, representaría la recepción favorable de la palabra de Jesús por los no judíos. De hecho, la fe del funcionario en Jesús no solo permite que se produzca el milagro o signo, sino que aporta un conocimiento sobre Jesús. Esto en el versículo 53 en sus primeras dos partes. El versículo 53 dice, el Padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Ajá. Después, el versículo 53 en sus dos partes finales concluye el relato a modo semejante del pasaje de las bodas de Caná. El versículo 53 cierra diciendo, creyó él y toda su familia. Y así también creyeron los discípulos en él y vieron su gloria, y luego ya se fueron a su casa. En 2:11. Al final del versículo 53 muestra la fe de la familia del funcionario. Su familia cree por efecto de la fe del funcionario, porque el funcionario es el que les cuenta. En tal lugar encontré a Jesús y le dije y me dijo que mi hijo estaba sano y fue a tal hora del día que coincide en el momento en que el hijo se empezó a sentir mejor. La enseñanza es que la fe de alguien suscita la fe de otros. Esto es interesante porque fíjense, así como la samaritana suscitó la fe de los samaritanos, así también aquí el padre al contar a su hijo y a los familiares su encuentro con Jesús, ellos también le creen. Las semejanzas con el pasaje del centurión en los sinópticos que busca Jesús para que le sane a su siervo son muchas. No hay elementos que nos permitan pensar que Juan se basó en los sinópticos. De haber sido así, hubiera dicho que el funcionario real era un centurión y que el hijo era un siervo, y no lo hace. Más bien dice que es un funcionario real y el sanado es un hijo. Más bien estamos ante un relato juánico que parte de una tradición preliteraria, la cual también alimentó a la fuente Q o a los sinópticos. ¿Se acuerdan cuál es la fuente Q? A ver, ¿quién me puede resumir qué era la fuente Q? Para que veamos de qué estamos hablando. ¿Es la fuente lucana, padre? La No, fuente del mismo pueblo, ¿no? Los hechos de la fuente Q se cree que es la fuente que alimenta a Lucas y a Mateo en las partes que no tomaron del Evangelio de Marcos. Ajá. ¿Se acuerdan cuando se les habla ahí de la historia de la tradición sinóptica, que se ve desde introducción a la Biblia, ¿verdad? Ahí se nos dice cómo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. Si los pones en columnas paralelas, te darás cuenta que son muy semejantes. Entonces, a esa semejanza se le llama precisamente carácter sinóptico. Sinopsis en griego significa visión de conjunto. Entonces tú puedes tener los tres evangelios en columnas y verlos en conjunto y darte cuenta de las grandes semejanzas que tienen, desde el orden en que cuentan la vida de Jesús hasta muchos pasajes concretos donde se comparte mucho material, diálogos, acontecimientos, el orden de las cosas, todo se parece. Pero también entre Mateo y Lucas hay muchas cosas que no están en Marcos y que también entre Mateo y Lucas son muy semejantes, casi palabra por palabra. Entonces ahí tienes una de dos. O Mateo y Lucas siguieron una fuente distinta, que es la que se denomina la fuente Q, una fuente hipotética, nadie la ha encontrado, pero bueno, se cree que está ahí, que ellos la utilizaron para sus respectivos evangelios. O bien uno de los dos evangelistas siguió al otro. Comúnmente se cree que Lucas escribe después de Mateo, entonces puede ser que Lucas haya tomado de Mateo esos pasajes y los presentó en su propio evangelio, aunque con ligeras modificaciones.
Otros dicen que incluso Lucas pudo haber tomado de Mateo ciertas cosas y Mateo en una segunda edición tomó cosas de Lucas, donde agrega a su evangelio previo los contenidos que Lucas tenía y que no estaban en Mateo. Y así, o sea, hay una gran variedad de opciones yo les puedo poner aquí, les voy a subir al WhatsApp de grupo un capítulo de un libro que se llama Los Cuatro Evangelios. El libro lo tengo aquí. De hecho, es un curso que di la semana pasada en la Pontificia, en los cursos de verano. En este libro, Los Cuatro Evangelios de Santiago Guijarro, nos va presentando el autor, a partir de la página 63, el tema de las relaciones entre los cuatro evangelios. Y nos va presentando así algunos esquemas de propuestas de relación entre los evangelios. Y esta es de la página 87, por ejemplo, que nos habla de que unos especialistas proponen un protomarcos, es decir, que antes de que se editara el Evangelio de Marcos como lo conocemos, hubo una primera edición de Marcos que alimentó a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y la fuente Q, por su parte, alimentó con mucho material a Mateo y a Lucas. Después vino un Deutero Marcos, o sea, una segunda edición del Evangelio de Marcos, que siguió al Marcos que conocemos en la Biblia. Ese Deutero Marcos pudo haber alimentado a Mateo y a Lucas con materiales que provenían también del primer Marcos, y además estos dos evangelios, Mateo y Lucas, se alimentaron de Q. San Agustín presentaba, aquí aparecen otros esquemas, los agrego ahí están. En estos dos esquemas se nos presenta la hipótesis de San Agustín, que decía que Mateo fue primero y Mateo fue seguido por Marcos, que decidió abreviar a Mateo, y en cambio Lucas se valió de Marcos y de Mateo. Otra teoría es la de Griesbach, un autor más o menos reciente, que decía que Mateo se escribió primero y Mateo alimentó el Evangelio de Lucas y de Marcos, y además Marcos tomó elementos de Lucas. Después una teoría muy reciente de Farrer y Golder presentan que Marcos pudo haber sido primero y Marcos alimentó a Mateo y a Lucas, y después Mateo también alimentó a Lucas. Ahí lo ponen con flechas. Ajá. Y luego viene la teoría más compleja. Esa teoría que está aquí en pantalla es una teoría propuesta por dos biblistas católicos de los últimos 40 años. Esta teoría, que es la de Benoit y Boimard, profesores del Bíblico de Roma, es tan compleja que la mayoría de especialistas ni siquiera la toma en cuenta. Porque ellos dicen, hubo originalmente 5 documentos. La fuente Q, un documento A, un documento B, un documento C y también, bueno, serían 4 documentos, porque la fuente Q va a alimentar material para el Mateo intermedio y para un Protolucas. La fuente A alimenta al Mateo intermedio y al Marcos intermedio. La fuente B al Marcos intermedio y al Protolucas. Y hay una fuente C que alimenta solo al Protolucas. Protolucas significa la primera edición de Lucas que no se universalizó. Fue una primera edición que Lucas utilizó de manera privada. Después el Mateo intermedio ya finalmente alimentó a los evangelios de Mateo y Marcos. El Marcos intermedio, en cambio, alimenta a Mateo y a Lucas en su edición final. Y el Proto Lucas solo alimenta al Evangelio de Lucas. Y así queda esta
este esquema, a ver, espérenme, sí, es este de aquí. Este esquema que es el que nos va presentando Boimard y Benoit, que lamentablemente es tan complicado y tan débil en cierto modo, porque los que aparecen hasta arriba como A, B y C son documentos hipotéticos de los cuales no se tiene ninguna prueba de su existencia. Ajá. Si de la fuente Q no existe ni siquiera una copia, más difícil es probar que existieron fuentes diferentes como A, B y C. Es muy probable que haya existido un proto Mateo, un proto Marcos y un proto Lucas. Es probable que haya existido un Mateo intermedio y un Marcos intermedio, pero no tenemos cómo probarlo. Entonces la teoría Padre, es más compleja, pero no se puede probar. padre, entonces, ¿existió o no existió el documento Q? El documento Q se cree que sí existió porque es más fácil explicar las semejanzas de Mateo y Lucas y sus diferencias con Marcos, considerando que existió, que considerando que no haya existido. La bronca es que como no existe una sola copia de la fuente Q, no se puede confirmar que haya existido. Es altamente probable que haya existido, pero no se puede confirmar. ¿Ok? Es como cuando la gente va allá a los bosques de Canadá y dicen, hemos encontrado las huellas de Bigfoot. ¿Sí han oído quién es Bigfoot? El Sasquatch, ese monstruo mítico. Pero luego llegan los especialistas y analizan las huellas y dicen, no, esto es una huella de oso grizzly. Es el oso grizzly. No, pero es que los que dicen que lo han visto es como una figura humana muy alta de más de 3 metros de altura. Pues el oso grizzly cuando está enojado y se levanta, rebasa los 3 metros de altura. Es peludo como tú lo pintas, ¿verdad? Gruñe, pero si tú lo ves en la oscuridad y ya con muy poca luz, no sabes diferenciar figuras, pues te parece que es una figura humanoide. Y no, pues es un oso que se levantó y está ahí agarrando ramas, moviéndolas, ¿verdad? Y tú crees que es un homínido, no, pues es un oso, pero pues está tan oscuro que no ves con detalle, ¿no? Y cuando ven las huellas y las analizan, pues estas son las huellas de un oso. Pero es que ¿por qué está alargada la huella? Pues porque el oso se andaba resbalando, el oso pisó en lodo y entonces sentía que se resbalaba y por eso se alargó la huella, no es una huella humana. Es una huella de un oso que se andaba resbalando y ya, asunto arreglado. Se acabó el Sasquatch, se acabó el Bigfoot, es una leyenda, ¿no? Pero la gente no entiende y vuelven a hacer programas y así en televisión se sigue hablando de este ser mítico que pues nomás ni existe, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense, volviendo aquí a los puntos, tenemos esto del funcionario real. Decíamos aquí, estamos ante un relato juánico que parte de una tradición preliteraria, o sea, antes de que se pusiera por escrito el relato, ya existía una tradición oral sobre que Jesús sanó a alguien a distancia que resultó que era hijo o bien siervo de un personaje importante que bien pudo haber sido un funcionario judío o un funcionario extranjero. Así, tanto la tradición preevangélica como el testimonio múltiple de los evangelios apuntan a que históricamente Jesús sanó a distancia a este hijo o siervo de un personaje que pertenecía a la nobleza o a las autoridades judías o romanas, y que lo hizo a petición de él. Ese evento generó diversos modos de transmitir lo acontecido y la tradición originaria recibió adaptaciones, es decir, versiones distintas, que finalmente llegaron hasta nosotros. El versículo 50 comunica la lección a aprender, que es el hombre el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue.
Como consecuencia del milagro, otros creyeron en Jesús, la familia y los siervos del funcionario real. Su conexión con el pasaje de las bodas de Caná. Ambos pasajes muestran la fe incondicional de una persona que hace posible la acción milagrosa de Jesús, la cual suscita la fe de otros. En las bodas de Caná es la madre de Jesús y el funcionario real en este otro pasaje. Ella es judía, él muy probablemente extranjero. Entre ambos personajes se han repasado diversos modelos de fe. Los discípulos, Nicodemo, Juan el Bautista, la samaritana y los samaritanos y hasta los galileos. Todos estos personajes han aparecido entre los capítulos 2, 3 y 4 del Evangelio de San Juan. A muchos de ellos Jesús ha querido perfeccionar la fe. Como este curso es solo sobre los signos, pues me he centrado en los signos. Pero los capítulos 2, 3 y 4 nos van presentando modelos de fe. Primero, los discípulos en Caná de Galilea creen porque ven que Jesús hace un signo, convierte el agua en vino. Nicodemo tiene una fe imperfecta. Va y busca a Jesús, pero no entiende la explicación que Jesús le da sobre la necesidad de nacer de lo alto, la acción del Espíritu Santo, la importancia del bautismo, etc. Tenemos Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una fe más perfecta. Se pone al servicio de Dios y poco a poco también se va abriendo o le va abriendo a sus seguidores la importancia de aceptar a Jesús. La samaritana, una fe imperfecta. Al principio ella quiere creer que Jesús no se compara a Jacob, que les ha dejado el pozo. Jesús tiene que explicarle que él es el Mesías, que la fe viene de los judíos, etc. Finalmente, los samaritanos y los galileos. Los samaritanos que finalmente creen en Jesús porque hablan con él. Los galileos que aquí sí le dan un buen recibimiento, pero todavía van a ser objetos de la atención de Jesús para irles perfeccionando la fe. Como conclusiones teológicas de este pasaje tenemos: solo Jesús puede revelar la profundidad del misterio de Dios. Existen diversos modelos de actitudes ante la palabra: incredulidad de parte de unos, fe imperfecta como Nicodemo de parte de otros, y la fe perfecta o auténtica como la de Juan el Bautista, la Virgen María, y la fe perfecta a la que llega el funcionario real. Jesús viene al encuentro de cada interlocutor y comienza un proceso para perfeccionar su fe en él. Jesús parte de un diálogo donde usa un lenguaje que ordinariamente emplea el interlocutor de Jesús. En este caso, en los diálogos vamos a ver que Jesús con Nicodemo empezó hablando ahí de los signos, después ya pasaron al tema del nacer de lo alto, etc. Con la samaritana Jesús empieza a hablar sobre el agua, el pozo. Después de ahí Jesús le va cambiando el significado al concepto del agua y empieza a hablar de un agua que él va a traer, etcétera, etcétera. Y así, esa es la estrategia que Jesús usa, parte del lenguaje ordinario de la persona para llevarlo a algo más. También tenemos la aceptación o rechazo de la palabra de Jesús, define la escatología presente, que es típica del Evangelio de San Juan. La escatología, salvación o juicio, se definen por la actitud que uno toma ante la palabra que aquí y ahora está predicando Jesús. Mientras que en los evangelios la escatología se queda hacia el futuro, en San Juan la escatología es presente. Tú defines tu salvación o tu condena según la actitud que tú tomas ante la palabra de Jesús. ¿Ok? Entonces, con esto se nos dice a cada interlocutor que ellos son responsables de su futuro, ¿verdad? Aceptación o rechazo,
son responsabilidad de cada interlocutor de Jesús e incluso es responsabilidad de cada lector. Porque tú cuando lees el Evangelio de San Juan, te sientes interpelado por lo que ahí se cuenta y también a ti se te pide, ¿estás con Jesús o lo rechazas? Todos los pasajes han servido para motivar a los lectores a creer en la palabra. Los lectores conocen ahora cómo debe ser su relación con Jesús, comprendiendo el poder vivificante que procede de la fe. Y hasta aquí entonces esta presentación. Ahora vamos a ver precisamente los que estamos aquí conectados, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de este segundo signo? ¿Qué enseñanza les ha dejado? Adelante. Nada más no se hagan bolas. Yo pienso, a mí me enseña que antes de creer o antes de ver el milagro, pues hay que tener la fe, porque la fe es la que realiza el milagro. Es todo. Muy bien, gracias. La fe hace posible, ¿verdad? Que se manifieste el milagro. Muy bien. Melba, adelante. Su micrófono, por favor. Sí, cierto. Ah. Pues a mí lo primero que entendí es que efectivamente la narración tiene dos personajes, dos cosas, ¿no? Diferentes dependiendo de qué evangelio estoy leyendo. Pero aquí Juan es muy específico en enseñar que la fe de uno, o sea, la fe influye en los demás, empezando por tu propia familia, pues, los más cercanos. Y después, a través de tu relación con todas las demás personas, pues puedes influir o cuando menos puedes abrirles una puerta como para que ellos pasen sobre ellas y encuentren su propio camino o su propia fe. Entonces, sí es muy importante, me queda muy claro que para mí es ¿qué es mi fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Para poder después saber qué puedo transmitir. Ok, muy bien. ¿Quedó claro? Sí, gracias, muy bien. Padre, Sí, Juan, adelante. realmente el Evangelio muestra una cosa en la sanación del Hijo, muestra al Padre con el dolor sincero y va exactamente a quien le va a resolver el problema, que es Jesús. Entonces realmente creo que el aprendizaje es cómo debemos de pedir en el caso de que nos encontremos en una situación semejante. Así es, muy bien. Y es acercarse y pedir como con confianza, ¿no? A ver, si quiere activar su micrófono nuevamente. Sí, realmente nos enseña la forma de acercarnos a Jesús, si fuera en esta época actual, ¿no? Y claramente lo estamos viendo, es decir, en la comparación de cómo toma la samaritana, como todo, Él siempre está delante de nosotros para que le pidamos. Muy bien, muchas gracias, don Juan. Muy bien, José Luis, adelante. Sí, padre, buenos días a todos. Creo que lo que me viene a mí a la mente ahorita es, ya lo habíamos escuchado otras veces, es la importancia de valorar y de creer en la palabra de Jesús. Pues. ¿Qué tan importante es creer en la palabra de Jesús? Y para nosotros lo tenemos más fácil porque su palabra está en los evangelios y en los diversos escritos que tenemos aquí en la Sagrada Escritura. Ese aceptar qué tan importante es, pues, y nos los dice diversos pasajes de que
el que obedece y acepta la palabra es el que se considera familia de Jesús, es el que no solo el que me dice Señor, Señor, sino quien cumple mi palabra. Entonces, aquí me enseña esa importancia de aceptar y de siempre recibir y obedecer con amor la palabra de Jesús, ¿verdad? Es un mensaje espiritual, si usted quiere, ¿no? Pero a mí me llega de esa forma de cómo valorar y no ver como unas letritas escritas como lo solemos hacer muchas veces y, sí, qué bonito está escrito, sino tiene que ver con mi vida, ¿verdad? Muy bien. Sí, de hecho, recuerden que el Evangelio de San Juan siempre nos plantea ante esta necesidad de tomar una posición. Como les dije, viene una escatología presente en el Evangelio. Nos presenta cómo cada personaje es puesto ante la posibilidad de aceptar o rechazar a Jesús. Y lo mismo sucede con cada lector. Cuando yo leo cualquier pasaje del Evangelio de San Juan me interpela para que yo tome una posición ante Jesús. ¿Lo acepto o lo rechazo? Pero no hay de otra. Si lo acepto, entonces comienzo un compromiso de vida que refleje ese camino a la salvación. Si lo rechazo, entonces yo mismo me estoy cerrando la posibilidad de la salvación. Muy bien, muchas gracias, don José Luis. Bien, ¿alguien más había levantado su mano? Irene, adelante. Bueno, vuelvo a ver cómo Jesús en los dos pasajes pasa con los personajes uno a uno y no los descuida, inclusive los que van en el camino. Cómo él tiene esa delicadeza de estar buscándonos uno a uno. Lo digo también por mí, ¿verdad? Porque ahorita las clases me están ampliando mi panorama de mi relación aún más profunda con él, que no es tanto mi iniciativa, porque, por ejemplo, Nicodemo tenía la iniciativa de irlo a buscar, ¿verdad? El funcionario se dio cuenta de las cosas y corrió, pero la samaritana no lo andaba buscando. Y sin embargo fue a ella, ¿verdad? Con los personajes que usted nos dijo. Por eso se me hizo muy, muy importante esa manera de pasar y no dejar de lejos a nadie, ¿sí? Muy bien. Sí, muchas gracias. Muy, muy importante ahí recalcar la estrategia pastoral de Jesús, ¿verdad? De acercarse a cada uno o dejarse alcanzar por cada uno de los que lo buscan. Muchas gracias. Judith, adelante. Bueno, padre, a mí me llama la atención aquí de que Juan nos habla del amor de Jesús. Lo que me llama la atención es de que nunca le preguntó qué tiene, de que está enfermo. O sea, él realmente ve las necesidades de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Eso es lo que me llamó la atención, que no pregunta. Sí, bueno, Jesús da el espacio, ¿verdad? Para que cada quien exprese todo lo que lleva dentro. No es como un médico que va preguntando, ¿y cuándo le empezaron los síntomas de así? Sino que da el espacio precisamente porque Jesús atiende toda necesidad. No solamente es comentar que alguien está enfermo, sino también quiere escuchar qué es lo que siente el Padre ante esta situación. Y el evangelista también, que nos va contando la historia, va recalcando precisamente en labios de cada personaje qué es lo que lleva en su interior, porque todo eso va a ser sanado por Jesús. Muy bien, muchas gracias. María Socorro, adelante. Buenos días a todos. Yo entiendo con esto que hemos venido platicando y lo que los compañeros han estado compartiendo, cómo nos viene también a hacer ese llamado que como iglesia debemos de tener a aceptar a todos. Jesús ve la fe de cada uno de los personajes
pero no valora él si la fe es imperfecta o no, como la de Juan Bautista, que sí. Sin embargo, igual no ve a los samaritanos como gente que no tiene una fe o como gente pagana y que va al encuentro de ellos. Entonces, también hoy en día, como lo vemos en la iglesia, pues, y como el Papa nos ha hecho también mucho hincapié en tener esa aceptación, que no debemos de excluir a nadie, que debemos de integrar a todas las personas sin juzgar, sin ver qué tienen en su vida, sino al contrario, porque lo que sí mueve es la fe. Y si alguien llega y se acerca a algo a la iglesia, es porque hay alguna fe, aunque sea incipiente, pero de ahí tiene su punto de partida para seguir un camino de conversión. Entonces creo que también esto nos enseña estos elementos del Evangelio de Juan, en virtud de que también tenemos que abrirnos a todos, indistintamente, ¿no? Y llevar esta palabra de Dios. Muy bien, muy Es bien. un comentario. Muchas gracias. También muy interesante eso, ¿verdad? De cómo vamos aprendiendo la necesidad de abrirnos, de ser abiertos no solo para recibir la palabra, sino también de estar atentos a lo que otros también necesiten, porque podemos ser canales para hacer llegar la palabra de Dios, o al menos precisamente esa presencia de Dios para otras personas. Así Muchas es. gracias. Edna creo que había levantado su mano. Edne Berumen. Sí, pero pues queda como respondido. Yo me pregunto, Juan, cuando escribió y quiso dar su mensaje, ¿era tantos mensajes como nosotros interpretamos o fue exclusivamente uno? Ahora, Juan cuando lo escribió estaba pensando en un mensaje. Todas las demás interpretaciones, por ejemplo, ahorita ya escuchamos varias, y yo escuché una que me llamó mucho la atención acerca de la calidad del segundo vino, que lo interpretaron como la calidad del segundo amor en un matrimonio. O sea, me refiero cuando ya somos viejos, ¿no? Son muchas interpretaciones o son muchas así como relaciones con nuestra propia vida. Juan quiso dar todos esos mensajes. O bueno, lo que usted me va a contestar es, no, pues es que es el espíritu que actúa en función a lo que tú necesitas escuchar Exacto. cada día de tu vida, ¿no? Sí, mire, y además hay otra cosa. Ya desde la antigüedad se tenía claro que había, digamos, diferentes formas de querer decir las cosas. Y es en el lenguaje que empleamos. Por ejemplo, si Juan quiere decir solo un mensaje, la pregunta sería, ¿por qué entonces utiliza tantos símbolos? Porque el símbolo de suyo es siempre polisémico, es decir, tiene muchos significados posibles. Entonces, si hubiera dicho cosas así concretas como si fuera un periodista, ¿verdad? Que era a tal hora Jesús llegó y entonces, y hubiera sido una descripción de acontecimientos más bien al estilo de un periodista, ahí sí se notaría en el autor la intención de dar a entender una sola cosa. Pero como Juan va utilizando expresiones que tienen clara conexión con pasajes del Antiguo Testamento, con escritos de profetas, con la ley de Moisés, si el mismo prólogo que como les presenté ayer nos da las claves de lectura para ir entendiendo lo que Juan nos va diciendo en una teología de símbolos, pues entonces ahí es donde encontramos el porqué. Sí se presta a diversas interpretaciones cada pasaje juánico, pero de todos modos todas las interpretaciones posibles deben darse dentro de un margen, dentro de un acotamiento, ¿verdad? De posibles interpretaciones prudenciales. Y ese marco lo da precisamente la fe en Jesucristo, que está vinculada con la fe en el Dios de Israel. Ajá. Fuera de esos marcos ya sería una arbitrariedad interpretar los pasajes del Evangelio de San Juan
interpretarlos, por ejemplo, desde el budismo o desde el socialismo o desde el capitalismo, que son ideologías muy diferentes, que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo ahí en el texto bíblico. Eso nos recuerda que precisamente la hermenéutica como disciplina de interpretación del sentido de los textos es la que nos permite vislumbrar de dónde a dónde pueden venir la diversidad de interpretaciones que sean adecuadas al contexto no solo sociocultural, sino religioso de lo que Jesús predica y de digamos, la religión de Israel, el Dios de Israel, el Dios que está plasmado en el Antiguo Testamento, en los escritos de la ley, los profetas, los escritos que implica los salmos y todo esto, porque de ahí Juan nos está diciendo, miren, Jesús realiza muchas acciones que yo describo con palabras que están cargadas de una teología veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, que ahora Jesús está llevando a una plenitud. Y eso se va a ver más en los capítulos 5 al 10, a partir del primer signo que veremos mañana. De los capítulos 5 al 10 tenemos las fiestas de los judíos como eje de fondo que va a llevar a entrelazar los signos 3, 4, 5 y 6. Ajá. Los signos 3, 4, 5 y 6 se leen a la luz de las fiestas judías. Ajá. Y ahí con eso Juan nos está diciendo, de aquí no se vale salirse, señores, ¿verdad? Cualquier interpretación posterior que venga deberá tomar en cuenta que cada uno de estos signos se interpreta a la luz de las fiestas judías y que nos va presentando a Jesús como esa plenitud del sentido de cada institución del judaísmo. El Cordero Pascual, el templo, etcétera. Ya incluso desde cuando Jesús purificó el templo en el capítulo 2, y dice, este es el nuevo templo, ¿verdad? Él habla del templo de su cuerpo. Ahí a Juan nos está diciendo, Jesús es plenitud de las instituciones de Israel. Ajá. Pero es una plenitud presentada no desde una perspectiva estrictamente judía, es algo más, ¿verdad? Dios nos va a proyectar algo más, pero siempre a partir de lo establecido en la ley. Ajá. Entonces, no, desde que en el prólogo nos dice, hemos recibido en Jesús gracia sobre gracia, porque la primera ley nos vino por Moisés y ahora la gracia que es verdad nos llega por Jesucristo. ¿Ok? Entonces ya te está diciendo desde el prólogo, mira, este es el marco de acotamiento de nuestras interpretaciones. Ajá. Ahora, uno sí se pregunta, cuando yo voy a un retiro de matrimonios y nos dicen esto y aquello, ¿es correcta esa interpretación? Pues a nivel hermenéutico sí podría ser correcta, siempre y cuando se ajuste a lo que San Juan nos está diciendo de fondo, ¿no? Si yo hago una interpretación, en cambio, desde otro enfoque, desde un enfoque no cristiano, pues entonces ahí ya me estoy saliendo de la lógica del evangelista. Ajá. Entonces, una interpretación pastoral debe siempre fundamentarse en las líneas de acotamiento que llamamos hermenéutica bíblica. Fuera de la hermenéutica bíblica, entonces sí ya empezamos a caer en arbitrariedades. Y es lo que hacen los señores que fundan sectas, que interpretan frases bíblicas para jalar agua para su molino, violando todo principio de hermenéutica bíblica. Sí, adelante. Podrían ser también algunos autores católicos, como los muy platicados en años anteriores, Anthony de Melo, González Vallés, algunos actuales como, no sé si Pablo Dors está también por ahí, que usted dijo ahorita que esos acotamientos a veces vienen, o sea, se pasan y entonces vienen de otras, como no fuentes, sino influencias orientales o
podría ser eso también, que se salen Mire, no respetan ejemplo, ese acotamiento. al inicio de este siglo, me parece, si fue, no recuerdo bien si fue en 2000 o 2001, creo que fue en 2001, el Papa Juan Pablo II publicó la Dominus Jesus. En este documento Dominus Jesus, el Papa parecía verse motivado por autores como Anthony de Melo y otros que en cierto modo relativizaban el Evangelio en ciertos contextos culturales modernos o culturales actuales, como en la India, donde decía, en pocas palabras, no solo Anthony de Melo, muchos otros autores también presentaban la idea de que convenía valerse también de la sabiduría de otras religiones, por ejemplo el hinduismo, y poner el evangelio a la altura del hinduismo para, digamos, enseñanzas de sabiduría práctica para la gente. Y eso pues no le gustó mucho a Juan Pablo II, ¿verdad? Porque Claro que no. dice, pues es que ¿Cómo se va a hacer eso? no es que el evangelio requiera una complementación, Pues sí. sino que el evangelio nos va a presentar la plenitud de la revelación en Jesucristo, y el hinduismo pues a lo mejor pues ha ayudado en cierto modo a una cultura durante miles de años antes de que existiera el cristianismo, pero al llegar el cristianismo lo que conviene a los predicadores, a los católicos, es anunciar esa novedad del evangelio y superar, digamos, las líneas de propuestas de sabiduría práctica que ya venían del hinduismo o de otras religiones como, no sé, el budismo zen en Japón o qué sé yo. O sea, Algunos grandes, la idea de la Dominus Jesus es precisamente ayudar a que la gente no relativice la fe cristiana comparándola o queriéndola complementar con aportaciones de otras culturas, como si a la fe católica le faltara algo para iluminar las culturas. Ajá. No es que le falte, es que más bien tenemos que saber proponer los contenidos de la fe de una manera más adecuada en cada cultura, pero no relativizándola, no como diciendo, está buena la fe cristiana, pero le falta algo. No, no le falta nada. A lo mejor te falta a ti creatividad para presentarla, pero a la fe no le falta nada, ¿verdad? Muy bien, Ok, pues gracias. bien, pues agradezco a todos, entonces los dejo para que puedan ustedes ya dedicarse a hacer sus evidencias. Melba iba a decir algo más antes de Sí, ir. iba a preguntarle si en dónde subimos las tareas, porque pues yo nomás tengo hecha una y otra es, podemos copiar de algunos otros textos que busquemos de acuerdo al tema, copiar para hacer la tarea o no se puede, tiene que ser Sí. No, de hecho, miren, redactado como uno. el objetivo es que en la tarea ustedes, digamos, plasmen, cuando se les pida, por ejemplo, una síntesis, pues sí, es una síntesis de lo que aquí se ha dicho, pero pueden complementar con lo que ustedes lean o hayan leído de otros libros. Pero sí conviene poner una referencia, o sea, tengo un libro de fulano de tal que dice esto, ¿no? Entonces, al pie de página yo pongo la referencia de ese libro para que también, pues yo vea si es que me puede servir ese libro para preparar el siguiente año otros temas, ¿verdad? Porque también es una forma de retroalimentar al profesor, que quizá usted tiene un libro que yo no tengo y que a usted le sirve y yo digo, bueno, pues es buena idea, ¿verdad? Y así vamos siempre haciendo referencia de las fuentes que usamos para nuestras tareas. Padre, Sí, yo Alejandro. tengo el libro de Salvador Carrillo Alday, Evangelio de San Juan. Muy bien. Estoy ocupando. Muy bien, es muy bueno. También yo les puedo subir aquí al WhatsApp de grupo algunos libros en PDF que tengo sobre el Evangelio de San Juan, para que ustedes los descarguen y si quieren imprimirlos o así, les pueda servir. Irene está mostrando uno que dice que los 4 evangelios de Guijarro. Muy bien.
Ahí ya lo tiene a la mano. Muy bien. Ok. Sale, pues, entonces vamos a cortar aquí ya la grabación. Les doy la bendición primero. Padre, si le pudiera dar a Melba mi teléfono, ¿Cómo? si le pudiera dar a Melba mi teléfono, padre. Quedé pendiente de darle mi teléfono celular. A mí, a Judith, no a Melba. Sí, perdón. Páselo así a Judith. A Judith. Judith, Judith, bien. perdón. Mauro, 9935 ¿Sí? 61 Sí. 5073. Ok, anotado. Sí, gracias. No, gracias. Perfecto. Mauro tenía una pregunta. Sí, me pregunta, no referente al tema, sino yo entré un poco tardío y quiero preguntar cómo, a qué hora puedo tener acceso a la plataforma y para poder hacer entrega de la tarea del día de ayer y las tareas que siguen. Mauro, ya apareces en la lista de inscritos. Debes de tener acceso ya. Checa en tu correo tu clave de acceso para que entres a la plataforma. De hecho, acabo de entrar a la página de la universidad con el link que me dieron aquí en el correo y me dice que clave incorrecta. Qué raro. A mí también me dicen que esa clave ya expiró, o sea, no podemos entrar a ninguna plataforma. Bueno, entonces ya Judith le encargamos ahí si alguien de la universidad, si Rebeca, ¿verdad? A ver si ella puede. Rebeca está enferma, ahorita nos está atendiendo, de hecho me acaba de mandar la lista actualizada, nos está atendiendo Alejandra Páez, ¿ok? Pero es al mismo chat que envié, lo voy a poner ahorita en el grupo, el teléfono del chat que está atendiendo Alejandra. Muy bien. ¿Ok? Sale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, Amén. la tarea de hoy Gracias, Padre. la pueden entregar hoy. La tarea de hoy, incluso le puedo agregar ahí que la tarea de hoy, que corresponde a hoy, la pueden entregar mañana. Y así, ¿verdad? Para que no se presionen tanto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tenga buen día.